de cada uno de ustedes. La idea de esto fue reunirnos, acá el equipo, parte en realidad del equipo de salud que lleva adelante el hospital, tratando de informar y de que le llegue a la mayor cantidad de gente posible el trabajo nuestro realizado en este tiempo y hacer algunas aclaraciones que siempre surgen, más que nada informativa también. Me acompañan, para la gente que no la conoce, la doctora Anabela Martinelli, que es la coordinadora de clínica y de la guardia, que hace un poco más de un año que está con nosotros, 13 o 14 meses, el intendente del hospital, Pablo Rossi, también un poco más de un año, el jefe de enfermería, Leonel Giordano, bueno, y yo. Digamos, como para empezar a dar una introducción, muchas veces escucho a la gente que sigue hablando del hospitalito, haciendo referencia a muchos años atrás, donde ingresaban 30, 40, 50 personas por día al hospital, donde había una estructura chica y donde había poco personal. Tal vez en ese momento se llegaba a dar respuesta a esa demanda, de la sociedad en ese momento, pero a medida que fue pasando el tiempo, eso fue quedando corto, digamos, estamos en deuda. Cuando yo tomo el hospital en diciembre del 2020, me encuentro con algo de ese hospitalito. Según mi opinión, esto es bien subjetivo, la estructura, digamos, había poco espacio físico y también poco recurso humano, con una demanda que, si bien había empezado a aumentar previo a la pandemia, esta misma situación genera una especie de bisagra y hace un aumento exponencial, ¿no?, de la demanda. Entonces teníamos una estructura física que no llegábamos a dar abasto y recurso humano que hacía mucho tiempo que no ingresaba personal al hospital. Entonces eso por un lado, y por otro lado yo encuentro una dinámica de un hospital grande, problemática de un hospital grande y demanda de un hospital mucho más grande del que se pensaba tener. Entonces creímos empezar a trabajar desde la base, como para a partir de ahí empezar a construir algo que según nosotros era lo que debíamos hacer, ¿no? Un proyecto, una idea para dar respuesta a esta problemática, a esta demanda. Empezamos a trabajar en diferentes áreas. Lo primero que hicimos fue trabajar en admisión. Yo siempre digo que el admisionista cumple un rol fundamental en el hospital, porque es la primera cara con la que el paciente o los familiares se encuentran cuando ingresan con el equipo de salud, ¿no? El primer encuentro con el equipo de salud y con la institución. Se hicieron encuentros, se hicieron capacitaciones, se protocolizaron ciertas formas de trabajo para que todos trabajen de la misma manera. Ellos cumplen un rol fundamental no solamente en la cuestión del famoso triage, ¿no?, que es las preguntas que se le hace al paciente al ingreso para poder determinar qué tipo de atención requiere ese paciente, y además para el registro del ingreso, más administrativo el registro del ingreso del paciente, ¿no?, en el sistema y a la institución. Entonces se hicieron diferentes encuentros, protocolos, por ahí se plantean situaciones que van surgiendo para que todos trabajemos de la misma manera. Hoy por hoy admisión los días de semana de 7 de la mañana a 12 de la noche y los fines de semana las 24 horas. Y en este año y medio se incorporaron 3 nuevos admisionistas. Eso por un lado, en lo que es admisión. Y otra de las cosas que se hizo también es organizar una mesa de entrada. Una mesa de entrada es algo básico que en toda institución, que es un registro, un registro de todo lo que ingresa y sale de la institución en formato papel, ya sea notas, todo tipo de cuestiones de formato papel. Antes ingresaba al hospital y se distribuía indiferentemente a las diferentes oficinas o a las diferentes personas a las cuales venía dirigido. Hoy por hoy lo que hicimos es recibir con lo que es la dirección o la administración, y a partir de ahí se analiza la información que llega y se distribuye a las diferentes áreas para tener información de todo lo que está pasando y de todo lo que ingresa al hospital. Con respecto a la administración, por ahí después Pablo que nos va a hablar un poco más de la administración, pero bueno, lo que se hizo fue reorganizar dentro del personal que había, reorganizar
la reorganización de tareas, la individualización de tareas, y fue algo que fue importante que se hizo también fue reactivar la cuestión de facturación. No nos olvidemos que el hospital es un hospital de autogestión, donde la generación de recursos económicos propios es importante para seguir trabajando y seguir pagando servicios, ¿no? Y brindando servicios a la gente. Entonces, durante la pandemia, si bien no había atenciones, las obras sociales tampoco pagaban, y además de eso había ya una deuda creada de años anteriores. Entonces lo que se hizo fue empezar a reactivar eso, hacer un seguimiento y una activación de las deudas y de un seguimiento para poder activar los pagos. Obviamente que una vez que empezamos a hacer eso, la rueda tardó más de 6 meses, porque es el tiempo de las obras sociales, ¿no? Pero hoy en día podemos decir de que, si bien los tiempos y las eventualidades propias de cada obra social, pero eso hoy está funcionando muy bien y lo pudimos reactivar. Con respecto a las obras sociales, el hospital es un hospital que va a atender tanto pacientes con o sin obra social. Una de las tareas del admisionista es preguntarle a los pacientes si tienen obra social, porque el paciente que tiene obra social también se puede atender en el hospital, pero nosotros le pedimos que nos dejen los datos de la obra social para poder facturarlo. Al paciente o al familiar no se le cobra absolutamente nada, es dejarnos los datos de la obra social y nosotros hacemos la gestión por fuera del paciente. El paciente no tiene nada que ver y le facturamos a la obra social las consultas, los insumos, las prácticas que se le realicen. La única excepción es IAPOS, que nosotros para facturar a IAPOS necesitamos que el paciente traiga la orden de consulta que se vende por Combanking, por el cajero automático. Es la única excepción a las obras sociales. Necesitamos que el paciente traiga para poder facturarlo, y eso es importante para generar los recursos económicos que permiten seguir haciendo cosas, ¿no? Obviamente que puede pasar que en el momento de la consulta no tengan la orden de consulta y nadie le va a negar la atención, sino que se le pide que a los días posteriores se comprometan en traerlo. Hoy en día, del total de las consultas, que después les voy a contar un poco de las estadísticas, del total de las consultas, el 35% son de pacientes que tienen obra social. Es un número importante para el hospital. En cuestión de mayor a menor frecuencia, la primera obra social que mayor se atiende es PAMI, después IAPOS. Por eso hacemos hincapié en esto de IAPOS, porque es una de las obras sociales que más se atiende, la segunda obra social que más se atiende en el hospital. Camioneros, OSECAC, ASINDAR, OSIAR. Esas son las obras sociales que más se atienden acá. De todas formas hay un montón. Se pueden atender todas, digamos, esto es en frecuencia, de mayor a menor porcentaje. Eso con respecto a las obras sociales. Lo que sigue es la gestión que hicimos a través de Incluir Salud. Incluir Salud, resumido, es la obra social de las personas que tienen pensiones no contributivas. Históricamente se manejó de una manera, no sé cómo definirlo, pero de una manera que no correspondía, donde el paciente o el familiar se dirigía con las recetas a una farmacia particular, a cualquier farmacia particular, y ahí obtenía los medicamentos, los insumos. Eso fue históricamente así. Esto fue una de las cosas que se me encomendó desde el inicio de la gestión, que se regularice esa situación. Incluir Salud se debía manejar desde la farmacia del hospital. Por supuesto que eso se requirió formación de de personal administrativo, hacer toda una planificación, una organización y informar a la gente que ese funcionamiento ya no era así y que debía funcionar de otra manera. Y hoy en día, desde abril del año pasado, de abril del 2021, si bien siempre aparecen eventualidades, pero desde el abril de 2021, Incluir Salud también funciona en el hospital como nos habían encomendado. Eso por un lado. Por ahí, esto que nombré hasta ahora son cosas que no se ven, que hacen al funcionamiento diario del hospital, pero que también son importantes. Esto por ahí lo que les voy a contar ahora es un poco de la estadística, lo que nosotros vemos todos los días acá. El hospital tiene historias clínicas individuales
A diferencia de otras instituciones que a veces son familiares, más que nada los centros de salud, nosotros tenemos historias clínicas individuales en un número de 28.000. Es un número altísimo en relación a la población que tenemos, ¿no? El número de población que tenemos, 28.000 historias clínicas, con un ingreso. Le voy a pasar, tenemos de varios meses, pero le voy a pasar los últimos 2 meses, el número de personas que pasaron por el hospital. En lo que es la guardia, pasaron entre 2.100 y 2.500 personas por mes. Lo que es consultorio externo, clínica, ginecología, implica, ¿no? Clínica, ginecología, pediatría, traumatología y cardiología, entre 1.800 y 1.000.